años más tarde llegan a Concepción corrientes inmigratorias, ¿no es cierto? Como por ejemplo, llegan españoles, sirios libaneses, que se radican en el pueblo. Y también una familia, italiano también, porque una familia Tosolini también, que fue ahí vivió y trabajó mucho por el pueblo. Estas personas dieron un empuje al pueblo porque se dedicaron al comercio. El señor Abdala, por ejemplo, tenía un comercio de ramos generales. El señor Echem tenía una gran demotadora. El señor Farhat y Mose Roque, que esos son los abuelos del senador Flinta, que llegaron a Concepción, tenían estación de servicio. Y después el señor Darío Rodríguez, que era un español, tenía una, ¿cómo se llama en este momento? Saladero de cueros, puede ser, sí, donde él compraba y los preparaba y los enviaba a Buenos Aires. O sea que todo eso era fuente de trabajo para la gente. El señor Mulki, por ejemplo, que era un sirio libanés, tenía un gran comercio y era fuente de trabajo para las gentes del pueblo, y ellos trabajaban por mejorar. Y ahí apareció la primer usina de Concepción, porque se asocian ellos y forman una cooperativa. Ya obviamente ya tienen bienestar, ya tuvieron sus ganancias con las cosas que emprendieron, entonces ellos se asocian y quieren devolver al pueblo lo que el pueblo les dio, y compran un motor y dan luz eléctrica al pueblo. Entonces ellos piden presupuesto a Capital, acá en Capital, para comprar los primeros faroles para la luz eléctrica. Y así comenzó Concepción a tener la luz eléctrica, y yo te estoy hablando más o menos del año 1930 y pico. Esto. Después esas mismas personas también se asocian y vuelven a hacer el cine, que se llamó El Tambor de Tacuarí, el cine Tambor de Tacuarí. Después estaban, de ellos me olvidé, pero ahora me acuerdo del señor Sergio Romero y Carlos Romero, que eran españoles también, pero ellos vienen, porque ellos vienen de España y llegan a San Miguel con unos tíos de apellido Portela. Y el tío de ellos le pone una casa de comercio en el pueblo de Concepción, y es allí donde ellos vienen a trabajar, los dos hermanos, Sergio y Carlos. Trabajan ahí en Concepción, que tienen comercio, tienen panadería y un comercio de ramos generales. Y bueno, y así Concepción comienza a progresar. Entonces los hijos del pueblo también empezaron a tener una incentivación, ¿no es cierto? Y ellos tratan de formar una pequeña comisión y tienen un club, la primer comisión del club, que creo que en mi primer libro habrán visto cuál es la primer comisión que tiene el club, que son personas caracterizadas del pueblo. Y después se crea también una cancha de tenis. Concepción tenía una hermosa cancha de tenis. Yo estuve en Concepción hasta que tuve que ir a estudiar a Corrientes, ¿no es cierto? En el año 79 me fui a estudiar veterinaria. Y bueno, fue estar estudiando Corrientes y venir periódicamente a Concepción, porque quedaban acá en ese entonces dos familiares, que era un tío y mi madre. Bueno, después ellos fallecen y quedo viviendo en Concepción, porque bueno, me casé con una capitalina. Quedo viviendo en Corrientes capital. Y después siempre tuve la idea de regresar en base a algo que había quedado acá. Y bueno,
llegado ya el momento que yo más o menos tenía calculado, ya mi hijo prácticamente una recibida y el otro en camino, decidí retornar al pueblo. Y estoy desde agosto del año pasado, viviendo acá en Concepción. Lo que más me atrae, bueno, una que tengo mi actividad, ¿no es cierto?, particular, pero me atrae lo que es la naturaleza, me gusta la vida del campo, y bueno, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, a lo que es el campo, la idiosincrasia también de mi pueblo, que la conozco de chico y hay cosas que no cambiaron nada, que se mantiene, porque dentro de la idiosincrasia y a nivel cultural está muy arraigado en este pueblo porque es muy tradicionalista, sobre todo en la parte campera. Claro, sí, yo lo que también deduzco de esa transformación que llegado un momento y por situaciones políticas y económicas, fundamentalmente después de lo que fue el proceso militar y la famosa ley 1050, donde muchísimos pequeños productores y medianos productores se habían endeudado con créditos bancarios, ¿no es cierto? Y llegó un momento en donde o les remataban, y si no les remataban y algunos zafaban, vendían su propiedad. Y se fueron concentrando tierra, ¿no es cierto? Empezaron a venir grandes empresas, ¿no es cierto? Y esas empresas de grandes extensiones de tierra, la plata no la dejan en el pueblo. La plata que queda acá en el pueblo es de los trabajadores, de los peones rurales, pero la plata en la empresa va a los escritorios de Buenos Aires o de Europa, ¿no? O del extranjero. Entonces se achicó mucho lo que es, ¿no es cierto?, el minifundio y el latifundio, o sea, el pequeño y el mediano. La juventud empezó a migrar a las grandes capitales, y bueno, yo creo que ese también fue uno de los grandes motivos. Donde tuvo más incidencia eso fue en la década entre el 65 y el 70, 72. Sí. Yo creo que en base a algunas políticas fundamentalmente de tipo provincial, como ser las tecnicaturas, es algo muy importante porque son carreras cortas de salidas laborables y salidas laborables acá en el medio, porque se trata casualmente de administraciones de establecimientos, manejo, etcétera, así que esa puede ser una alternativa. Tenemos la suerte que acá a 200 kilómetros tenemos todas las universidades. Esa también, bueno, y esto así, algunos regresan y otros, todo depende de las oportunidades laborales, se quedan en otra parte. Bueno, en el caso de mi familia materna, de origen libanés, contaban ellos que venían porque ellos eran cristianos maronitas y el Líbano, cuando dejó de ser protectorado francés, se desató toda una persecución una guerra, digamos, religiosa por el poder del Líbano. Hasta aquella entonces la minoría cristiana tenía el dominio administrativo y burocrático y político del Líbano. Cuando deja de ser protectorado francés, comienza a desatarse una lucha por el poder donde los cristianos eran minorías. Los musulmanes avanzan sobre los cristianos, fundamentalmente apoyados por Siria, y empezó todo un proceso de emigración de libaneses por todo el mundo. Argentina fue también receptora de libaneses y en el caso de Corrientes, muchos de ellos, y Concepción en particular, que es el caso nuestro. Yo recuerdo que se hablaban de 5 o 6 familias libanesas, todas de la misma región. La familia de Mose Roque, mi abuelo materno, Jesús Farhat, su esposa, Pedro Mulki, los Bechara, Pedro Bechara, los Abdala, los Echem, también vino Adib Farhat Eboar, hermano de mi abuela materna, y creo que fue una generación que de alguna manera, más allá que se dedicaron al comercio,
le imprimió al pueblo, contribuyó a que el pueblo tenga una dinámica muy importante en lo que es la transacción de bienes, de frutos del país y el comercio en general. Coincidió con la venida de otros inmigrantes alemanes como los Fader, los Pérez de origen español y los Boyentini italianos. Creo que conformaron una clase, digamos, burguesa de la época, muy incipiente pero próspera para la época. Está eso acreditado en periódicos como La Reacción, como El Heraldo, de la década del 30, 35 y 40, donde nosotros podemos ver que había una vida social muy importante. Había el lawn tenis de Concepción, el club social de Concepción, cine, y había toda una vida social y cultural muy rica, fruto de la prosperidad de un pueblo que aun cuando estaba marginado de las rutas centrales de Corrientes y del país, tenía vida propia, ¿no? Muchos de ellos venían de Chavarría, porque ahí estaba la estación de ferrocarril, ahí quedaron como ser los jacobos, también de origen libanés y otros libaneses, pero en el caso de mis abuelos y acompañantes, que algunos de ellos eran primos lejanos, como Echen era primo de mi abuelo Roque, venían acá, bueno, se asentaban, empezaban a comerciar, fundamentalmente fuerte comercio de lo que ellos llamaban fruto del país, que tenía que ver con cueros, lanas, cueros de animales silvestres, curtiembres. Luego fueron evolucionando con la instalación de estación de combustible, expendio de combustible, panaderías y por supuesto el almacén de ramos generales que no podía faltar. En esa época y a partir de su prosperidad, bueno, compraron propiedades como campos, estancias, y en el caso particular nuestro, la curiosidad fue que invirtieron en la ciudad de Córdoba, y ahí nuestras madres conocieron a nuestros padres, y por eso algunos de nosotros nos criamos en Córdoba y nuestros padres son cordobeses. Concepción creo que tuvo una época de penuria, fundamentalmente cuando quedó aislada de las rutas. Concepción era el paso obligado de Buenos Aires, Chavarría, Concepción, San Miguel, Loreto, Posadas, ¿no es cierto? Se bordeaba Liberá pasando desde el río Corrientes. Cuando se hace la ruta 118, que pasa por lo que es hoy Santa Rosa, Tabaíta, Tacuá, Concepción queda aislada. Y yo creo que es uno de los elementos que contribuyó a que Concepción decayera en su actividad económica y en la prosperidad que tuvo en la década del 30. Creo yo que fue uno de los motivos.